Muy buenas tardes a todos. Hoy les hablaremos sobre la aplicación de modelos estadísticos para el análisis del movimiento oscilatorio de un péndulo simple. Nuestro trabajo está presentado por Andrea Correa, Marvi Duarte, Camila Gutiérrez, Dalgis Terán y mi persona, Oscar Zuluaga. En el presente proyecto realizamos un análisis experimental de las variables que intervienen en el movimiento oscilatorio de un péndulo simple. Para ello, determinamos tres factores que posiblemente contribuirían de manera significativa en la cantidad de oscilaciones durante un periodo de 30 segundos. Estos fueron la amplitud, el tipo de cuerda y la masa del objeto suspendida. Como introducción podemos decir que en la estadística se dan muchos experimentos donde se aplican diferentes técnicas que permiten determinar los resultados de estos mismos, dando a conocer si estos cumplen con los estándares establecidos. El desarrollo de dichas técnicas son de vital importancia en la mejora continua dentro de la calidad del área de producción, investigación y desarrollo en una empresa. Dichas herramientas, que son suministradas por esta ciencia, nos permiten revisar y analizar cada uno de los procesos necesarios para la prevención de fallos catastróficos dentro de la planta. Por otro lado, el encargado de analizar estos datos debe tener mucho cuidado al usar estas herramientas, ya que si éstas se usan de manera errónea o equivocada, pueden afectar a los recursos de la investigación y el desarrollo de la misma empresa, por lo que es necesario estar completamente capacitado en los estudios estadísticos. El péndulo se podría decir que se describe como una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio L, que se definiría como una partícula de masa m, suspendida desde un punto inicial por un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Si la partícula se desplaza desde un punto inicial haciendo un ángulo con el hilo vertical, el péndulo comenzaría a oscilar. En este proyecto realizaremos una investigación para determinar las oscilaciones que tiene un péndulo simple, realizando la estructura necesaria para hacer el experimento, haciendo diferentes tipos de pruebas, cambiando variables que puedan llegar a afectar el resultado final, para así lograr detectar la variabilidad de este experimento. Como planteamiento del problema, todos sabemos que en el mundo de la física es muy complejo de entender solo con explicaciones teóricas todos los métodos y temas planteados por dicha ciencia. Por lo tanto, en este proyecto se requiere llegar al lector con las ilustraciones mediante la experimentación en el mundo real para una mejor comprensión de dichos temas. Por lo tanto, nosotros como futuros ingenieros de la Universidad Magdalena decidimos realizar un experimento con un diseño factorial 2 a la K en un software estadístico llamado RStudio, para identificar en un péndulo simple cuáles fueron sus factores activos, que podríamos decir que estos tendrían algún efecto sobre la variable respuesta. Para realizar este estudio, se escogieron tres factores, cada uno con dos niveles: la amplitud, que es la distancia desde el centro del movimiento a cualquier extremo, con un nivel alto de 30 centímetros y un nivel bajo de 10 centímetros. El tipo de cuerda, que con un nivel alto sería la gruesa y un nivel bajo sería la delgada. Y la masa suspendida en la cuerda, de 186 gramos y 28.35 gramos, como respuesta sólida en el número de oscilaciones. Con dicho experimento buscamos reconocer qué factores o interacciones generan un mayor número de oscilaciones. No siendo más, los dejo con mi compañera Marta. El objetivo general es identificar aquellos factores que influyen en la variación de las oscilaciones de un péndulo simple, como el tipo de cuerda, la amplitud y la masa, y ver qué condiciones se verían afectadas en un periodo de 30 segundos. Como objetivos específicos debemos asimilar los conceptos estadísticos tales como análisis de variables y diseño factorial, que permiten mejorar la toma de decisiones en una investigación. Articular adecuadamente el análisis de oscilaciones del péndulo de estudio y los tres factores establecidos, cada uno con dos niveles, en el software estadístico denominado RStudio, para así determinar qué factores o interacciones generan un mayor o menor número de oscilaciones. Interpretar los resultados obtenidos al resolver el método estadístico del experimento realizado. Justificación. Como futuros ingenieros poseemos conocimientos estadísticos suficientes para implementarlos en este proyecto de investigación, donde utilizaremos diseño factorial 2 a la K, utilizando el software estadístico RStudio, que nos permita conocer el estudio de los factores activos y en cómo afecta la variable de respuesta. Una de las razones más evidentes de la importancia de la estadística es que todo proceso requiere de un buen análisis para lograr un objetivo en particular, ya que esto nos ayudará como futuros ingenieros en la comprensión de fenómenos involucrados en muchos aspectos de la vida moderna. Estado del arte.
Revisando las investigaciones previas que dan un respaldo al nuevo estudio, se citan los siguientes trabajos acerca del movimiento oscilatorio con diferentes objetos de estudio. Amarando Martí, el péndulo y la medicina bioenergética. El objetivo es poder entender la manera más práctica del uso del péndulo, para así causar un gran impacto en torno a la calidad de vida. Emilio Sánchez Hidalgo, la física detrás de este hipnótico video de péndulos. Con este artículo podemos evidenciar las variaciones entre los péndulos, ya que varios de ellos no tenían la misma longitud, ayudando a una mayor comprensión del movimiento pendular y a su manera de operar. Francisco Díaz Céspedes, el primer experimento de Galileo Galilei. Podemos encontrar en este artículo un poco de la historia sobre el padre de la física y su primer experimento, demostrando la forma y la manera de los usos que él y sus amigos pudieron darle a este descubrimiento originado por una lámpara. Análisis de datos y resultados. Para el desarrollo de esta experiencia hicimos uso del RStudio, el cual nos proporcionó el orden en el que se realizarán los experimentos. Luego de realizar los respectivos experimentos y analizar los datos obtenidos, utilizamos el software estadístico R para llevar a cabo un diseño factorial 2 a la K, con la finalidad de analizar los factores que pueden tener mayor influencia en el número de oscilaciones de un péndulo simple, teniendo en cuenta que los factores a estudiar son masa del cuerpo suspendido, tipo de cuerda y amplitud. Procederemos a mostrar los resultados. Principalmente tenemos la tabla que nos proporcionó R. Es una tabla totalmente aleatorizada y que lo utilizamos para realizar el diseño factorial 2 a la K. Continuamos con el análisis de varianza. En el análisis de varianza podemos observar que dos de los factores resultaron significativos, los cuales son la masa, que tiene un pi-value de 0.004765, y la amplitud, que cuenta con un pi-value de 0.000558. Además, podemos observar que una de las interacciones también resultó significativa, la cual es la masa y la amplitud. Esta cuenta con un pi-value de 0.004765. Todos estos pi-values son menores que el nivel de significancia alfa, 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que los factores y la interacción generan un efecto significativo en la variable de respuesta. A continuación, la gráfica de los efectos principales. En la gráfica de los efectos principales podemos observar que la amplitud es el factor que mayor influencia tiene sobre la variable de respuesta. También por medio de esta podemos concluir que si lo que queremos es minimizar el número de oscilaciones de un péndulo simple, deberíamos utilizar la masa y el tipo de cuerda en alto, mientras que la amplitud en un nivel bajo. Pero si por el contrario lo que queremos maximizar el número de oscilaciones de un péndulo simple, deberíamos utilizar la masa y tipo de cuerda en bajo y la amplitud en alto. La gráfica de interacciones. Esta gráfica nos permite observar todas las interacciones entre los factores de nuestro experimento. Encontramos tres columnas. En la primera columna está el factor masa, cuando se encuentra en el eje X. Vemos que tiende a intersectarse con el factor tipo cuerda y con el factor amplitud, pero no se evidencia alguna intersección, es decir, que no hay interacción significativa. Por otro lado, tenemos el factor tipo cuerda cuando está en el eje X, que no hay ninguna intersección, ni con el factor masa, ni con el factor amplitud. Se puede decir que este factor no es significativo. Y por último, en la tercera columna, tenemos nuestro factor amplitud cuando está en el eje X. Vemos que en el nivel alto se intersecta con el factor masa, siendo esta la única interacción significativa de nuestro proyecto de investigación. Gráfica de interacción triple. Esta gráfica nos permite sacar las mejores combinaciones entre los tres factores para dar una mejor recomendación. En nuestro caso, podemos dar dos tipos de conclusión. La primera sería si queremos maximizar el número de oscilaciones. Para maximizarlo, debemos utilizar el tipo de cuerda en alto, es decir, cuerda gruesa, la masa
en un nivel bajo, 28,35 gramos, y la amplitud en un nivel alto, 30 centímetros, obteniendo así una desviación de 26. En cambio, si queremos minimizar nuestras oscilaciones, debemos utilizar el factor tipo cuerda en alto, cuerda gruesa, masa en alto, 186 gramos, y la amplitud en bajo, 10 centímetros, obteniendo así una desviación de 10. Supuesto de normalidad. Cualquier experimento desarrollado mediante un diseño 2 a la K debe satisfacer el supuesto de normalidad o los supuestos de normalidad usuales. En este se contrastan dos hipótesis. La hipótesis nula, que dice que los residuales se ajustan a una distribución normal, y la hipótesis alternativa, los residuales no se ajustan a una distribución normal. Podemos observar el gráfico cómo nuestros residuales se ajustan a la línea de normalidad. Para comprobar esto, podemos usar una prueba de Shapiro, que obtuvimos de esta un p-value de 0.8548, valor que supera nuestro nivel de significancia alfa 0.05. Se concluye que se acepta la hipótesis nula, es decir, que los residuales se ajustan a una distribución normal, cumpliéndose con esto el supuesto de normalidad. Aparte del supuesto de normalidad, también analizaremos el supuesto de independencia. Dentro de este se concluye que se acepta la hipótesis nula, debido a que no se observa alguna secuencia, tendencia o comportamiento en los residuales, por lo que estadísticamente se afirma que se cumple que los residuales son independientes. Finalmente concluimos con lo siguiente. Presentamos las conclusiones, las cuales llegaron a partir del desarrollo de la experimentación, con el fin de identificar qué factores son significativos en el número de oscilaciones. A partir de la elaboración de estas, tomando como punto de apoyo la herramienta RStudio para el desarrollo del diseño 2 a la K, destacamos lo siguiente. Con un nivel de confianza del 95%, sostiene que la masa del objeto suspendido y la amplitud son los factores significativos en el número de oscilaciones de un péndulo simple. Se destaca la amplitud como el factor más significativo dentro de los tres factores. En el análisis de las interacciones, denotamos que la amplitud y la masa del objeto suspendido son realmente importantes en el número de variables de respuestas, o sea, el número de oscilaciones. Dada la grafa de interacción entre todos los factores, podemos evidenciar que las variables de la amplitud y la masa generan un cambio notorio si pasamos de un nivel alto a un nivel bajo, creando un menor número de oscilaciones, a diferencia del tipo cuerda, en donde si la variamos, el número de oscilaciones no presenta cambios, por lo que se concluye que el tipo cuerda no sería significativo dentro del modelo. Por lo tanto, se deduce que para realizar este experimento es necesario controlar que los factores de la amplitud y la masa se encuentren en las condiciones requeridas por el observador. Por ejemplo, de querer aumentar el número de oscilaciones, se utiliza una amplitud lo más alejada posible del punto central, y la masa del objeto tendría que ser lo más mínima posible. Por otro lado, si lo que se desea es disminuir el número de oscilaciones, se utiliza una mínima distancia y un peso más grande. Finalmente, basado en los estudios realizados, se llega a pensar que los datos cumplen el supuesto de normalidad con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, el análisis realizado es totalmente válido. Además de esto, recomendamos a los observadores que interactúan en el proceso investigativo aseguren que el espacio en el que realizarán el experimento sea un lugar cerrado, que no permita la entrada de viento. También se resalta la importancia de tener que controlar los elementos que podrían afectar de manera indirecta como indirecta la variable de respuesta. También se recomienda total concentración a la hora de anotar los datos. Muchas gracias por su atención. Este es el fin del video.